El 3.2 nos dice que tenemos que hay que considerar dos procesos reversibles identificados como proceso A y el B, en los que participa un molde de aire atmosférico dentro de un conjunto cilindro-pistón. Entonces, y nos dan una relación para la energía interna, para el cambio de energía interna. Entonces, en el proceso A, el aire atmosférico inicialmente está a 900 Kelvin, 3 bar, se enfría a volumen constante y luego se calienta a presión constante hasta recuperar la temperatura inicial. Después tenemos en el proceso B, que el mismo molde de gas, o sea, de aire, que está en las mismas condiciones iniciales, se expande isotérmicamente hasta la condición final, de presión desconocida. Ya nos dice que en ambos procesos el aire genera idénticas cantidades de trabajo y nos piden representar las trayectorias del aire atmosférico en un diagrama de presión versus volumen. Entonces, para realizar ese diagrama, primero tenemos que completar lo que es la tabla que nos dan ahí. Por lo tanto, vamos a la tabla. Y aquí tenemos la tabla. Ya. De partida para el proceso A. El proceso A nos dicen que se expande isotérmicamente. No, mentira. El proceso A es de acá. Se enfría a volumen constante hasta los 450. Oh, me equivoqué. Eso es 350. Eso no lo cambié. Bueno, pero en la tabla está bien. Ya, entonces se enfría a volumen constante. Ya. Entonces nos dicen que para el proceso A, que el volumen 1 va a ser igual al volumen 2. Por lo tanto, esto es volumen molar. Vamos a calcular lo que es el volumen. Y como es una ideal, lo calculamos como con la ecuación de estado de gases ideales. Entonces tenemos que el volumen va a ser igual a RT a la temperatura 1 por la presión 1. Bueno, aquí tienes que considerar que estoy trabajando con propiedades, la propiedad molar, porque esto en realidad es nRT partido en la presión. Entonces, si lo divido por los moles, me va a quedar como el B con esa cola de arriba. ¿Ya? Por lo tanto, el R es 8,314. Esto es Joule mol Kelvin. La temperatura 1 nos decía 900 Kelvin. Y la presión 1 son 3 bar. Y por unidades tenemos que dejarlo en pascales. Por lo tanto, esto si lo resolvemos da 0,025. Y esto está en metro cúbico mol. Entonces, como les dije, este es una propiedad molar. Entonces calculamos lo que es el volumen molar. Ya, después, bueno, ahora como tenemos el volumen 1 y el volumen 2, podemos calcular lo que es la presión en el estado 2. De la misma, por la misma ecuación. Entonces, la presión en 2 va a ser igual a PR por la temperatura en estado 2 partido en el volumen 2. Entonces, Joule mol Kelvin. Aquí la temperatura son 350 Kelvin. Y el volumen lo calculamos recién. ¿No eran 450 Kelvin? Que No. en el enunciado puse 450, pero se me olvidó cambiarlo. Al final, Ya, el dato de la tabla está bien. ya. Ya, entonces, esto nos da
1,2 por 10 a la 5 pascales. Pero en la tabla nos piden la presión en bar. Entonces, esto es 1,2 bar. ¿Ya? Finalmente, después, en el proceso, esa es la etapa en el estado 2. Después me dicen que del estado 2 al estado 3 se calienta a presión constante y se recupera hasta recuperar su temperatura inicial de 900 Kelvin. Por lo tanto, tenemos que llegar al... se calienta a presión constante. Entonces, la presión en el estado 3 es la misma que la presión en el estado 2. Entonces, la presión en 2 va a ser la misma que en la presión 3 y eso igual a 1,2 bar. Entonces, aquí solo nos faltaría calcular el volumen en el estado 3. Y hay que usar la misma fórmula. La misma fórmula que usamos acá. El volumen 3 va a ser R por la temperatura 3 partido de la presión 3. Y lo mismo, 8,314 por 900 por 1,2 por 10 a la 5. Esto es 0, y esto da 0,062 metro cúbico mol. Ya. O sea, tenemos todas las propiedades del fluido. A ver si puedo agrandar esto. Ahí. Ya, entonces dijimos, ¿por qué viene ahí? ¿No? Sí. 0,025. La presión era 1,2. 1,2. Bueno, aquí eran igual el volumen. No tenéis. 0,025 y el último es 0,062. Ya, entonces tenemos lo que es la presión y el volumen en cada proceso. Por lo tanto, ahora nos falta calcular para el proceso A lo que es la energía interna, el trabajo y el calor. Entonces, vamos a ver en el proceso A del estado 1 al estado 2. Entonces, primero en el estado 1 al estado 2. Que bien, si se fijan, estos son delta de la energía interna, es un delta de energía interna. Entonces tiene que ser entre dos estados. Lo mismo para el trabajo y lo mismo para el calor. Bueno, eso lo pueden evidenciar en la primera ley. Que la primera ley es delta U de 1 a 2 al trabajo de compresión y expansión más el calor de reversible, entre 1 y 2. Esto es entre 1 y 2. Entonces, si fijan, las propiedades de energía interna, el trabajo y el calor lo tienen que calcular entre un estado y otro. No son como propiedades puntuales. Ya. Entre 1 y 2. ¿Qué pasa con el trabajo? Como nos decían que era, como ya lo dijimos ahí, era una... ¿qué pasa? ¿Cómo se llama? Se enfría a volumen constante. Entonces, como se enfría a volumen constante, chucha. Como el delta de volumen es 0, volumen constante, esto implica que el trabajo de compresión y expansión es 0. Y eso netamente por la integral, P por dB. Como el dB es 0, todo el trabajo se hace 0. Entonces, esto es 0. Y esto nos da que delta U 1,2 es igual al calor reversible de 1,2. Ya. Ahora tenemos que calcular la energía interna. Entonces nos dan la energía interna de una fórmula por enunciado. Ya, entonces la energía interna de 1,2 va a ser 5 medios de R por el delta de temperatura.
Y esto es 5 medios por 8,314. Y el delta de temperatura era de 350, que era el T2, menos el T1, que era 900 Kelvin. Entonces, esto nos va a dar un delta de energía interna es igual a menos 11,4 kJ por mol. Ya. Y como encontramos en esta ecuación, entonces de aquí de X sacamos que el 1,2 es el mismo valor que la energía interna, para que se mantenga lo que es la primera ley. Ya, ahora bien, como el calor nos da con un signo negativo, entonces esto tienen que recordarlo, que el calor sea signo negativo es que el sistema, o sea, que hay una transferencia de calor entre el sistema hacia los alrededores. Voy a escribir todo eso. Existe una transferencia de calor desde el sistema a los alrededores. Ya. ¿Cierto? Que tienen que tener en cuenta lo que es el signo negativo del calor. Y aquí tendríamos hasta ahora lo que es todo para el proceso 1-2. Entonces vamos a la tabla. Ya, esto nos daba 11,4. Esto era 0 y esto era 11,4. Negativo y negativo. Ya, entonces ahora nos falta calcular lo que es entre el proceso 2 y 3. ¿Hasta ahí hay alguna duda con el desarrollo? ¿Tiene ahí alguna duda o concepto? Me van preguntando. Ya, entonces ahora vamos a lo que es del estado 2 al 3. De nuevo planteamos la primera ley. Que esta sería la primera ley. Ahora va a ser de 2 a 3. Igual al trabajo con presión de expansión entre 2 y 3. Más el calor. Entre 2 y 3. Ya, ahora sí tenemos trabajo de compresión-expansión porque no tenemos un diferencial de volumen distinto de 0. Entonces, teníamos que el volumen 3 era 0,062 metros cúbicos mol y el volumen 2 era 0,025. Entonces, el trabajo de compresión-expansión va a ser menos la integral de P por dB. B1 y B2. Y ahora, si se fijan, el proceso A decía que era calentado a presión constante. Entonces, eso es muy importante que diga lo que es a presión constante. Entonces, como es a presión constante, podemos sacar la presión de la integral y esto nos va a quedar como P por dB. O menos 1,2 por 10 a la 5 pascales. Malo aquí abajo. Menos 1,2 por 10 a la 5 pascales. Y esto es por 0,062 menos 0,025. Entonces aquí el trabajo con presión expansión nos da menos 4,4 kJ mol. Entonces de aquí ya tenemos este listo. Y ahora, bueno, necesitamos sacar el calor y la energía interna. Del calor no tenemos forma como calcularlo, no tenemos ninguna fórmula, así que vamos por la energía interna.
lo que es el delta de energía interna. Entonces, ahora el delta de energía interna entre 2 y 3. Que esto sería 5 medios por R por delta T. Ya, pero si se fijan, nos dicen que la energía interna solo depende del cambio de temperatura. Si se fijan aquí en la tabla, ¿dónde está la tabla? La tabla que entre el proceso, en el estado 1 al estado 2, hay un delta de temperatura entre, este tampoco lo cambié, bueno, es igual. Esto era 900. Ahí sí. Sí, ahí sí. Del proceso 1 al proceso 2 es de 900 Kelvin a 350 Kelvin y nos da este valor de energía interna. Pero ahora del proceso 2 al proceso 3 llegamos de la misma temperatura a la temperatura inicial. Entonces, eso es lo que nos va a indicar es que aquí el delta de temperaturas es con de signo contrario. Por lo tanto, al tiro sabemos que la energía interna de 2 a 3 es el mismo valor, pero con valor contrario. ¿Ya? Y esto lo pueden ver porque si parto con una temperatura y después de varios procesos llego a la misma temperatura, la temperatura final llega a la misma que está en la inicial, siempre el delta de energía interna va a ser 0 entre el proceso 1 y el proceso final. Y aquí se dan cuenta, entre el proceso 1 y el proceso 3, el delta de energía va a dar 0. Por lo tanto, ya aquí lo calculamos al tiro. Entonces no es necesario meterlo a la calculadora de nuevo, pero si lo hacen le debería dar 11,4 kJ por mol. Por lo tanto, esto era porque el delta T entre 1 y 2 igual a menos el delta T entre 2 y 3. Y ahora ya tenemos, vamos a la primera ley, tenemos este dato también. Así que podemos sacar lo que es el calor. Entonces nos va a quedar que es delta U de 2 a 3 menos el trabajo. Me faltó escribir aquí el del trabajo, el signo del trabajo. El signo del trabajo es negativo, por lo tanto eso indica que hay trabajo desde el sistema a los alrededores. El sistema a los alrededores. Y en este caso el trabajo es de, el volumen 2 es de expansión. Ya que el volumen 2 es 0,025 y en su estado final aumenta su volumen, así que es de expansión y es un trabajo desde el sistema a los alrededores. Y esto lo da la convención que es el signo negativo. Ya. Teníamos listo. Entonces esto era igual al calor reversible. Entre 1 y 2. La energía interna nos daba 11,4 más 4,4. Esto está en kJ/mol. Y esto es igual a 1,2 calor reversible. Ya. Y si hacen eso, el calor les va a dar 15,8 kJ por mol. Esto indica que el signo es positivo, calor, el signo positivo. Entonces, a diferencia del calor entre... ¿Por qué puse 1,2? 2, 3. A diferencia del calor del estado 1 al estado 2, este es de signo contrario. Entonces, que el calor sea positivo es que entre el estado 2 y el estado 3, los alrededores, o sea, la transferencia de calor es desde los alrededores al sistema. La transferencia de calor de los alrededores al sistema.
Entonces, esto sería todo lo que es el para el proceso A. Ya, y aquí completamos la tabla. El trabajo nos había dado menos 4,4. Y el calor nos da 15,8. Entonces ahí tenemos todo lo que es para el proceso A. Ahora nos falta calcular las propiedades para el proceso B. Ya, si recuerdan el proceso B, decía que era el aire inicialmente a 900 Kelvin y 3 bar, se expandía isotérmicamente hasta la condición final. Entonces, vamos ahora, bueno, aquí, me fijan, es isotérmicamente, por lo tanto la temperatura 1 y la temperatura 2 es la misma. Ya, entonces aquí vamos a poner el proceso B. Lo primero que vamos a calcular va a ser bueno, ¿por dónde partir? Chucha. Puta, está bueno. Voy a poner aquí. Ahí sí. Ya tenemos la temperatura en estado 2. Nos falta calcular todo. Entonces vamos a partir por lo primero, que es el volumen. El volumen en el estado 1. Entonces el volumen en el estado 1 va a usar la misma fórmula que usamos ahí, de los gases ideales. No. RT1 por presión 1. Algo que se me pasó a decir es que aquí dije que dividía el N por el volumen y me tenía que tener en cuenta que decía que era un... ¿Dónde está? Dentro de un conjunto. Participa un mol de aire atmosférico. Aquí en el enunciado decía que era un mol. Si el enunciado no hubiera dicho que era un mol, habría que haber calculado los moles para poder calcular el volumen molar. ¿Ya? Así que tienen que tener en cuenta ahí los moles que hay incluidos. Y bueno, como estamos en un cilindro pistón, que es un sistema cerrado, los moles se van a mantener independientes si ahí se expande, se comprime, si se le agrega calor, se le quita calor, da lo mismo. Los moles se van a mantener igual. Mientras el sistema siga siendo cerrado. Cristian, Dime. si hubiesen sido entonces, por ejemplo, 2 moles, te hubiese quedado como todo multiplicado por 2. El volumen. O sea, Claro, sería como el volumen igual a 2 por RT1. sí. T1. Ah, ya. Sí, y para dejarlo en volumen molar, hubiera tenido que dividir este valor de aquí por 2. Ya, ya. Ya, entonces, aquí la temperatura 1 es 900 Kelvin. El R 8,314. Y la presión 1 son 4 bar. 4 por 10 a las 5 pascales. Y esto nos da un volumen de 0,019 metro cúbico por mol. Aquí 0,019. O sea, ocupo el valor de la tabla de la presión porque decían que eran 3 bar la presión. Sí, no cambié nada del enunciado. No, weones. Sí, pero hay que guiarse por los datos de la tabla. Eso sí está bueno. Tengo que arreglar eso y después cuando lo suba de nuevo voy a arreglar los datos del enunciado. Pero hay que guiarse por los datos de la tabla. Me ahueoné ahí. Ya. Ya. Entonces, sigamos. Teníamos que esto era un proceso isotérmico. Entonces esto indica que el delta T es igual a 0. Por lo tanto, de la ecuación de
de la energía interna, podemos decir que esto también es 0. Ah, bueno, esto es aparte, sí. Si es proceso isocórico, el delta de volumen es 0. Si es adiabático, el calor es 0. Y si es isobárico, no sé si le han pasado esto todavía, pero presión constante. No sé si eso no sé si la profe se lo ha pasado, pero ya lo van a saber. Si es que no se lo ha pasado todavía a la profe. Ya, entonces calculamos la energía interna. Y calculamos lo que es el volumen 1. Entonces esto nos daba 0. Y ahora no tenemos la presión 2, tampoco tenemos su volumen en 2. Y solo tenemos la temperatura en 2. Así que tenemos que avanzar. No sabemos cómo calcularla. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Para poder calcular la presión en 2, el volumen en 2 y todos los datos que nos faltan. Habría que ocupar el dato de que el trabajo de expansión-compresión era el mismo que en el proceso de A. Exacto. Eso mismo. Entonces, hay que usar ese dato que es que el trabajo de compresión-expansión en A es igual al trabajo de compresión-expansión en B. Y esto es igual a menos 4,4. Ya, así que tenemos lo que es el trabajo. Como tenemos el trabajo ahora, podemos calcular el volumen final. Ya que el trabajo de compresión-expansión es igual a la integral de menos P por dB. Ya, pero ahora no sabemos la presión final. Así que no podemos sacar la presión al PIB, decir que la presión es constante y sacarla de la integral. Así que tenemos que recurrir a otro proceso, o sea, a otro arreglo matemático. Ya. Si se fijan, denunciaban, nos decían que el aire se expandía isotérmicamente. Y como estamos en gases ideales, eso nos dice que la presión la podemos reemplazar por la ecuación de estado de gases ideales. Que sería M1, B2, RT, partido en el volumen. Entonces, esto, denme un segundo. Este arreglo solo lo pueden hacer si y solo si la temperatura es constante y el gas es un gas ideal. Si la temperatura no es constante, no lo pueden hacer. Así para que tengan en consideración este arreglo. Entonces, esto nos da menos RT, logaritmo de B2 partido en B1. Ya, entonces, RT menos el logaritmo de B2 partido en B1 es igual a menos 4,4 kilojoule mol. Y aquí tienen que despejar lo que es el volumen 2. Entonces el volumen 2 les debería dar 0,034. Y bueno, aquí cuando despeje tienen que fijarse en las unidades, porque aquí está en kilojoule, tienen que pasarlo a joule y ahí despejar lo que es el volumen 2.
Y bueno, el volumen 2 nos tiene que dar en las mismas unidades del volumen 1, porque está aquí en el logaritmo, tiene que simplificarse las unidades. Así que da metro cúbico por mol. Por lo tanto, el trabajo era menos 4,4. El volumen era 0,034. Si fijan, delante, cuando calculamos el trabajo de compresión y expansión en el proceso A, dijimos que era negativo. Que fuera negativo era que era del sistema a los alrededores y que era un trabajo de expansión. Entonces aquí de nuevo lo pueden verificar y el volumen inicial es menor al volumen final. Por lo tanto, aquí de nuevo el gas sufrió un proceso de expansión. Y bueno, eso da el signo, que es del sistema a los alrededores. Pues ahora solo nos falta calcular lo que es la presión y el calor. Y estaríamos listos para hacer el diagrama de presión versus volumen. Por lo tanto, la presión 2 es R por T2 partido en el volumen 2. Lo mismo aquí, 8,314 por 900 Kelvin. Volumen 2, 0,034. Entonces el volumen 2, o sea, la presión 2 nos da 2,2 por 10 a la 5. Y esto 2,2 bar. Entonces, como se fija, cuando dijimos, o sea, cuando calculamos el trabajo con presión y expansión, la presión no sabíamos cuál era la presión final, así que no podíamos llegar y sacarla de la integral. Y si se fijan ahora, la presión nos da 2,2. Y la presión inicial era 4. Entonces, claramente no era constante. Así que, si en un principio hubieran llegado y sacado la presión, ahí eso hubiera estado malo. Luego, planteamos la primera ley. La primera ley. Y nos da que, ya bueno, el delta U de 1, 2. El trabajo con presión expansión. Más calor. Este era 0 porque era isotérmico. Delta T igual a 0. El trabajo de expansión ya lo tenemos, así que podemos calcular el calor. Y aquí el calor nos va a dar menos el trabajo de compresión y expansión. Que esto es igual a 4,4. Y aquí lo mismo, el calor es positivo. Esto indica que hay transferencia de calor desde los alrededores al sistema. Y aquí estaríamos listos con lo que es la tabla. Entonces la presión era 2,2 y el calor 4,4. Ya, ahora nos falta representar los procesos A y B en el diagrama presión versus volumen. Ya, vamos a un diagrama de presión versus volumen. Tenemos que ya tenemos aquí un diagrama, presión en bar, volumen, metro cúbico mol. Y aquí las unidades del volumen y la presión da lo mismo, depende de las que uno le pidan. En este caso nos pedían en bar, metro cúbico mol. Y aquí lo que tienen que saber es que si tenemos una trayectoria así más o menos, es de... ¿Cuál es la diferencia entre el proceso adiabático y el proceso isotérmico? Ah, hoy habían hablado antes. No, espérate. ¿Igualaste los trabajos en el proceso A y B porque llegan a la misma temperatura? No, lo igualé porque el enunciado decía que está verificado que en los ambos procesos el aire atmosférico genera idénticas cantidades de trabajo, de expansión. Por eso se igualan.
Y la otra, ¿cuál es la diferencia entre proceso adiabático e isotérmico? Bueno, el isotérmico es que el delta de temperatura es 0, que la temperatura se va a mantener constante. Y el adiabático es que el calor va a ser 0, ya que no va a haber transferencia de calor entre el sistema y los alrededores. Eso significa que sea adiabático. Eso creo que lo ven en la unidad 4 o 5, no sé, no me acuerdo. Bueno, pero si no lo han visto todavía, la profe ya lo va a ver en las próximas clases. Ya, entonces, como les decía aquí, esta curva es de temperatura constante, o sea, es una isoterma. Tenemos una línea horizontal, es una de presión constante, y esta se llama... No me acuerdo el nombre. Bueno, no importa, son curvas de presión constante nomás. Si tenemos una línea hacia arriba, tenemos volumen constante. Y las otras son, bueno, la otra no las voy a ver. Pero con que sepan esas tres está bien para que puedan, por el momento, hacer un diagrama de presión versus volumen. Entonces, ahora hacemos el que nos piden para el problema. Presión en bar y el volumen metro cúbico mar. Ya, entonces el proceso A vamos a hacer primero. Con RO. O sea, con azul. Ya, el proceso A partía desde los 900 Kelvin y 3 bar, y en 0,025 de volumen. Por lo tanto, aquí, ya sumamos que aquí están los 3 bar. Y aquí están los 0,025. Ya, entonces, este es el estado 1. Luego dice que se enfría. No, ¿cómo era el proceso? Sí, se enfría a volumen constante. Entonces se enfría a volumen constante, así que se baja en línea recta. Y llega a una presión de 1,2 bar. 1,2. Y finalmente se calentaba a presión constante. Por lo tanto, se calienta a presión constante. Hacia la derecha, ahí lo que me faltó decir de la isoterma es que las isotermas hacia arriba aumentan y hacia abajo disminuyen. Por lo tanto, si estas son 20 Kelvin, estas van a ser 30 Kelvin y esta 15 Kelvin. Ya, entonces, como se calienta a presión constante, o sea, aumenta su temperatura, hay que moverse hacia la derecha. Entonces, si se mueve a la derecha, está diciendo que está aumentando su temperatura. Y este vendría siendo el 2. Y este el 3. Entonces, aquí tenemos lo que es el proceso A. Y si se fijan, aquí, esta vendría, hice como el pico de la curva, pero esto vendría siendo la isoterma de 900 Kelvin. Y esta de acá, si hacemos como otra más, sería 300 Kelvin. Entonces, si se fijan, si vamos hacia abajo, disminuye la temperatura. Si vamos hacia la derecha, aumenta la temperatura. ¿Ya? Entonces tenemos el proceso 1. Y nos falta ahora el proceso 2. Voy a borrar eso. Ya. Entonces el proceso 2 parte en 900 Kelvin, pero en 4 bar. 4 bar. Espera, esto me faltó escribir aquí que esto eran el volumen final 0,062. Ya, entonces parte en 4 bar, pero parte con un volumen de
de 0,019. Entonces, vamos a hacer un punto aquí. 0,019. Y es una expansión isotérmica. Entonces hay que seguir la isoterma. La isoterma pasa por ahí también. Así que la voy a dejar escrita. Esta es la isoterma a los 900 Kelvin. Y llega hasta un volumen de 0,034. Por lo tanto, llegaría hasta aquí. Más o menos. Y estoy ahí. Entonces esto es así, así, así y así. Entonces esto sería 2 y esto sería 1. Bueno, este punto de aquí debería estar en la isoterma. Ya, entonces aquí tenemos este es para el proceso B y este es para el proceso A. Entonces ahí tendríamos lo que es el diagrama de presión versus volumen para los dos procesos. ¿Alguna duda de cómo es el proceso el diagrama de presión versus volumen? Tienen que tener claro lo que es los procesos, o sea, cómo identificar en un diagrama cuando es isotérmico, cuando es adiabático, o sea, cuando es isocórico o cuando es isobárico. O sea, lo último de las dos, vamos a ver. Recordar que esto es isotérmico, esto es isobárico y esto es isocórico. Y que las curvas de la isoterma aumentan hacia la derecha. Ya, así que esto sería el problema 2. No sé si no me queda ninguna duda. Ya. Vamos a ver lo que es el problema 1 ahora. Ya nos dicen, hay un cilindro aislado térmicamente, se han instalado soportes para retener el pistón cilíndrico, libre de fricción. Entonces, vamos a tener este sistema, que es un cilindro pistón. Nos dicen que hay una hélice que está instalada en el interior del cilindro para agitar el CO2. Y que el motor tiene un trabajo de eje de 175 watts. Y opera continuamente por un periodo de 0,5 horas. Ya, aquí también hay que esquematizar en un diagrama de presión versus volumen. Ya, pero aquí lo que nos dicen, inicialmente, esta hélice está haciendo trabajo para calentar el CO2. Pero están los soportes, así que el pistón no se mueve. Y ese va a ser como el estado 1. Después nos dicen, posterior a la operación continua de media hora del motor, este se detiene. Entonces, simultáneamente se detiene con el retiro de los soportes. Por lo tanto, se detiene el motor, ya no hay más trabajo de eje, y se sacan los soportes, y aquí el pistón se va a mover para alcanzar su nuevo equilibrio. Y nos preguntan la nueva temperatura y el trabajo de compresión y expansión luego de retirar los soportes. ¿Ya? Y que vamos con el problema. Vamos por los datos primero. Entonces tenemos los datos. Vean. Datos. Ya teníamos que la presión inicial, bueno, aquí lo dice. Bueno, a ver, nos dan las... Si Q es 0, de T también debería ser 0. Sí. Sí, porque es que no sé si han pasado lo que es el CP y el CB.
No sé. ¿Sí? Ah, ya. Ah, bueno, entonces el calor es la entalpía y eso se define como la integral del Cp en dT, de 1 a T2. Entonces, si el diferencial de temperatura es 0, el calor también va a ser 0. Si el dT es 0, entonces el calor también va a ser 0. Ya, bueno. Ya, entonces, hablamos aquí. Nos daban las indicaciones del pistón, nos dan la masa del área, nos dan el volumen inicial, que es 0,71 metros cúbicos, nos dan una ecuación para la energía interna. A todo esto, si les pasaron el CP, ¿también les pasaron el CB o no? O sea, ya deberían haber visto el CB. Ah, ya. Entonces, ¿saben que la energía interna es CB por DT? Y este 20,8 es el CB en realidad. Bueno, pero para el control no es necesario saber esto. Siguieron. Bueno, el dióxido de carbono está a una presión inicial de 186 kilopascales y la temperatura inicial. Ya. Por lo tanto, volvemos aquí, la presión inicial era... No, estoy borrando. 186 kilopascales. Temperatura inicial, 304,8 Kelvin. El volumen inicial es 0,71 metros cúbicos. Bueno, puedo escribir ahí. Puta la wea. Metro cúbico, ahí sí. La masa del pistón, 25,85 kilos. El área del pistón, 0,014 metro cúbico, o sea, metro cuadrado. La potencia de la turbina es 175 watts. Y nos dice que un delta T de 0,5 horas. ¿Y qué más nos dan? Ah, bueno, nos dan la ecuación de la energía interna. 20,8 por delta T. Ya. Aquí, si se fijan, nos piden en el diagrama volumen molar. Pero no tenemos nada, no tenemos información de cuántos moles hay en el interior. Entonces lo que vamos a partir es sacar los moles. Entonces vamos a sacar los moles primero. ¿Ya? Y los moles del CO. Y como dije, esto es un sistema cerrado, porque de ahí es un cilindro pistón, sistema cerrado, los moles siempre van a ser constantes. Entonces los moles van a ser, tenemos los datos iniciales, que es la presión inicial por el volumen inicial, R por T inicial. Y eso es los 186 kilopascales por 0,71 metro cúbico, 8,314 Joule mol Kelvin y 304,8 Kelvin. Entonces los moles nos dan 52,11. Tenemos los moles, así que ahora podemos calcular el volumen molar inicial, porque aquí nos dan el volumen inicial nomás, sin lo molar. Entonces, vamos a lo que es el volumen inicial molar. Inicial. Sería 0,71 metro cúbico partido en los moles. Entonces esto va a dar 0,0136 metro cúbico mol. Ya. Nos piden sacar la temperatura final del CO2 cuando se detiene el motor. ¿Cómo que tenemos la temperatura inicial? ¿Cómo calculamos la temperatura final? A ver.
nos dan una ecuación para la energía interna, 20,8 delta T. Entonces ahí podemos sacar, esto es delta T, que chucha, qué bueno. Por lo tanto, haciendo una relación con la energía interna, podemos sacar la temperatura en el estado 2. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear la primera ley. Primera ley, delta U igual al trabajo más el calor. Ahora, si se fijan, ¿dónde está el...? Aquí está. En la figura dice que el cilindro está aislado. Que esté aislado indica que no hay transferencia de calor entre el sistema y los alrededores. Entonces, como el calor no hay transferencia, esto es 0. Entonces vamos a tener que el delta U va a ser igual al trabajo. ¿Cuánto vale el trabajo? Ahora nuestra nueva pregunta. Bueno, dice que inicialmente están los soportes, así que el delta de volumen estará bueno. Delta de volumen es 0, entonces no hay trabajo de compresión en expansión. Pero está el trabajo del eje, que es del motor. ¿Cierto? Trabajo de eje, que es la potencia, que la potencia eran 175 watts. Oye, una consulta. ¿Por Dime. qué el calor era 0? El calor es 0 porque, si fijáis aquí en la figura, estamos dando una figura ahí, ¿cierto? Sí. Ya, la figura dice que el cilindro es aislado. ¿Y qué indica que sea aislado? Que no hay transferencia de calor entre el sistema y los alrededores. Ah, ya. Así como no hay, el calor es 0. Ya, vale. Bueno, ya, entonces, volvemos aquí, el trabajo de eje va a ser la potencia por el delta de temperatura, de tiempo, partido en los moles para que nos dé molar. Por lo tanto, la potencia, 175 watts, que es joule segundo. El delta de tiempo era, ¿dónde está? Uy, no puedo subir. Chucha, ¿qué pasó? 0,5 horas. ¿Qué se queda pegado esto? Ahí sí, 0,5 horas, entonces lo tenemos que pasar a segundo, que eso es 1800 segundos. Y lo dividimos en los moles, que los moles eran 52,11 mol. Por lo tanto, el trabajo de eje es igual a 6,04 kilojoule mol. Ya, entonces ya tenemos lo que es el trabajo. Aquí, como dijimos que el trabajo de compresión es 0, esto es solo el trabajo de eje. Por lo tanto, 20,8 por el... Espera. 20, así está bien. 20,8 por el temperatura 2 menos temperatura 1 va a ser igual al trabajo de eje, que es 6,04. Y bueno, aquí despejan el T2 y el T2 nos da 595,2 Kelvin. Entonces, calculamos, esta era la 3.2.1. Mentira. 3.1. Ahí sí. Ya, entonces ahora vamos a la 3.1.2. Nos dicen que hay que calcular la presión del CO2 en el momento que se detiene el motor. ¿Ya? Y bueno, tenemos la temperatura. Y ahora la presión 2 es
Presión 2 va a ser igual a los moles 2 por... Ah, no. R por T2, volumen 2 molar. El R lo tenemos, la temperatura 2 también la tenemos. Pero, ¿cuánto vale el volumen 2? ¿Cuánto vale el volumen 2? ¿Alguien sabe? ¿No es lo mismo que el 1? Sí, es lo mismo que el 1. Y el volumen 1 nos daba 0,0136. 0,0136 metro cúbico más. Y esto nos da un valor de 363,2 kilopascal. Entonces ahora ya tenemos las condiciones finales, así que nos falta graficarlo en un diagrama de presión versus volumen. Entonces, lo mismo. Tenemos... Pero ahora la presión está en kilopascal y el volumen en metro cúbico por mol. Entonces, la presión en kilopascal y el volumen en metro cúbico mol. Entonces, el estado inicial eran 186 kilopascales y con un volumen de 0,0136. Entonces estamos aquí. Y la presión 2, que la que acabamos de calcular, ¿dónde está? ¿Qué más hicimos ahí? 363,2 kilopascales ya. Entonces tenemos la presión 2. Buena. ¿Qué hice? 362, no, 0,2 kilopascales. Y bueno, como el delta de volumen es 0, hay que seguir una trayectoria que sea isocótica, o sea, en línea recta hacia arriba. Entonces la trayectoria es así. Y aquí tenemos lo que es el proceso. Ya. Tenemos lo que es el diagrama, así que ahora vamos a la 3.1.3, que ahora es cuando el motor se detiene y se quitan los soportes. Así que ahora es netamente trabajo de compresión-expansión como un cilindro piston. Entonces vamos a escribirlo aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde partí? Aquí partí. Ya, la 3.1.3. Primero nos piden sacar la nueva temperatura del dióxido de carbono cuando alcanza el equilibrio. Entonces, lo primero vamos a plantear de nuevo la primera ley. Entonces, esto nos va a quedar como delta U, pero ahora de 2 a 3. El trabajo de 2 a 3 más el calor. De la misma forma, el calor sigue siendo 0, porque sigue estando aislado. Y el calor es 0. Pero ahora sí tenemos, ahora no tenemos el trabajo de 2 a 3. Antes lo teníamos como el trabajo de eje más el trabajo de compresión y expansión. Ahora no tenemos trabajo de eje, así que esto va a ser 0. Solo va a haber trabajo de compresión y expansión. Entonces calculamos el trabajo de compresión y expansión. Ya, el trabajo de compresión y expansión es igual a la integral de B1, B2, P por dB. ¿Cierto? Y la presión no la tenemos. Y el volumen, espérate, esto es volumen
volumen 2, volumen 3. Ya, la presión no la tenemos, así que la tenemos que calcular. Esta sería la presión en el estado 3. ¿Cómo calculamos la presión? Supongamos que ya llegó al equilibrio el pistón, entonces la presión en 3 va a ser igual a la presión externa. La presión externa va a venir dado por la presión atmosférica más la presión del pistón. Por lo tanto, la presión 3 es los 10 a la 5 pascales, que sería un bar de presión atmosférica, más la masa del pistón por la gravedad partido en el área del pistón. Ya. Entonces, esta weá nos da que es, bueno, aquí tiene que reemplazar, y esto sería 10 a la 5 más la masa, que son 25,85, la gravedad 9,8 y el área pistón 0,014. Y esto nos da 118,1 kilopascales. Tenemos la presión 3. Pero nos falta ahora la, bueno, ¿qué habíamos hecho? La temperatura. ¿Qué podemos hacer ahora para calcular el volumen? Y nos falta calcular el volumen. Para poder, el volumen 3 para poder meterlo en la integral. Y el volumen 2 ya lo teníamos, que era 0,0136. Ay, tan lento está, weón. Volumen 2 era 0,0136. Entonces, lo que vamos a hacer para calcular el volumen es, primero, si, como sabemos que los moles se mantienen constantes, N2 va a ser igual a N3. Esto hace que P2 por el volumen 2 partido en R por la temperatura 2 va a ser igual a la presión 3 por el volumen 3 por partido en R por la temperatura 3. ¿Ya? Entonces aquí tenemos metido lo que es la temperatura 3 y el volumen 3 que no sabemos, pero bueno, aquí estos se simplifican. P2 la tenemos, B2 también, T2 también, y P3 la acabamos de calcular. Entonces aquí vamos a encontrar una ecuación que esté en función de B3 y T3. Por lo tanto, esto va a ser 363,2 kilopascales, que era la presión 2. El volumen 2 es 0,71. Ah, bueno, hay que tener en cuenta que aquí yo el volumen, ahí no lo puse molar porque estoy igualando los moles, así que no hay que ponerlo molar. Y el volumen inicial no molar era 0,71, que era el volumen inicial del cilindro. Antes de quitarle, hasta cuando estaba con los soportes. Entonces, esto va dividido en R, bueno, el R se simplificaba, 595,2, que era la temperatura 2. Y esto va igual a la presión 3, 118,1 kilopascales por B3 partido en T3. Entonces, esto nos va a dar que B3 partido en T3 es igual a 3,67 por 10 a la menos 3. Esto es metro cúbico partido en Kelvin. Entonces aquí tenemos una ecuación. Entonces lo que nos falta es encontrar otra ecuación que relacione el volumen y la temperatura. Pero como vimos al principio de este desarrollo, habíamos planteado la primera ley. Y de aquí sacamos nuestra segunda ecuación. Bueno. Entonces,
La primera ley era la energía interna igual al trabajo de compresión y expansión. Eso es lo que anotamos al principio. Entonces esto va a ser 20,8 por T3 menos T2. El trabajo de compresión y expansión. Bueno, aquí hay que hacer un supuesto para el trabajo. Si decimos que es un proceso reversible, la presión de la integral se va a igualar a la presión externa. Entonces, si se iguala a la presión externa, la podemos sacar de la integral. Por lo tanto, nos va a quedar menos 118,1 kilopascales, que era la presión externa, por B3 menos B2 metro cúbico, y esto lo hay que dividirlo en los moles para tener consistencia de unidades, porque lo de este lado está en molar. Entonces aquí encontramos, porque aquí, chucha, P2 lo tenemos y B2 también lo tenemos. Entonces encontramos otra ecuación que relacione T3 y B3. Entonces 2. Y ahora lo que hay que hacer es un sistema de ecuaciones entre 1 y 2. Por lo tanto, de 1 y 2, calculan volumen 3, que es 1,76 metros cúbicos, y la temperatura 3, que es 480,4 Kelvin. Entonces, tenemos la 3.1.3, que era calcular la temperatura final, así que nos falta solo calcular el trabajo. Como ya tenemos los volúmenes, calculamos el trabajo, y que es bastante simple, solo meterla a la fórmula. Entonces, 3.1.4 va a ser el trabajo de compresión-expansión, menos la presión externa por el B3 menos B2, partido en los moles. Entonces el trabajo de compresión-expansión nos va a dar que era 181, no. Calma. Y yo... menos 181,1 por 10 a la 3 pascal. B3, que era 1,76. Y B2, 0,71. Esto está en metro cúbico. Lo partimos por los moles. Y ese trabajo nos da menos 2,38 kilojoule mol. Y de nuevo el signo, el trabajo de signo negativo, sistema a los alrededores. Y esto indica que es un proceso de expansión. Y estaríamos. ¿Alguna duda? Y ya calculamos todo lo que nos preguntan, que era el último, era calcular el trabajo de compresión y expansión. Así que ahí estaríamos listo con la ayudantía. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cuál es tu pregunta? ¿De la anterior ya? Vamos a ver dónde está el anterior. Aquí está. Ya, ¿en qué parte? No, este. ¿Ya? ¿Ya? A ver, ¿dónde está eso? En este, ¿cierto? Aquí que yo dije eso.
Ya, es que, bueno, a ver que esto es otra materia, pero lo voy a explicar aquí. Yo dije esto, mira. Tenemos, calma. Que el Q era igual a la entalpía y esto va a ser la integral del Cp por dt. De T1 a T2. ¿Ya? Esta es la fórmula. Yo dije que si el dt era 0, esto era que el calor iba a ser 0. Pero esta relación, decir esto, solo se cumple cuando es presión constante. Cuando el proceso es a presión constante. Porque si te fijáis, el calor lo estoy relacionando con un Cp. Y el Cp es la capacidad calorífica a presión constante. ¿Cachai? Y yo aquí en el... Puta, esta vuelta se le pega. Aquí, ¿dónde está? El proceso no es a presión constante. Ya, bueno. Entonces por eso ahí está la diferencia. Buena. ¿Alguna otra pregunta? La profe no me dijo nada del control. Como para ver si puedo decir algo. Ya, las preguntas. Ya, espérenme. Calmado. Ya, la 3.1. Espérame. ¿Cuál es la pregunta? La 3.1, ¿cómo calculaste el trabajo de eje? Ya. Trabajo de eje. Mira, que el trabajo de eje. El trabajo de eje es igual a la potencia por su delta T. Y la potencia nos decían denunciado que era 175 watts por 0,5 horas. Pero watts es joule partido en segundo. Entonces la hora lo pasáis a segundo, que es 1800 segundos. Y yo lo partí en los moles porque estaba haciendo la igualdad con la primera ley. Y la energía interna la tengo expresada en molar. Así que el trabajo de eje también lo tengo que tener en molar. Por eso lo dividí aquí en los moles. ¿Ahí te queda claro? Bueno. ¿Alguna otra duda? Sí, voy a subirlo a sí, debería, o sea, que la profe sube los videos, pero sí, debería estar hoy día arriba, como en la noche. Ya. ¿Alguna otra pregunta? No, entonces estaríamos por hoy. Que le vaya bien el control mañana. Eso, cualquier cosa me preguntan. Vamos.